Queridos hermanos de Comunidad Cristiana Visión Mundo, el Señor les bendiga. Aquí estamos compartiendo esto que siempre nos maravilla, ¿no? La tecnología que nos permite estar juntos, nosotros aquí compartiendo con ustedes en esta tarde de domingo, y también al mismo tiempo estamos compartiendo con nuestros hermanos en la ciudad de Talca. En este momento ya estamos instalados seguramente en Talca, en el momento en que ustedes están viendo este video, esta predicación. Ya estamos instalados en la ciudad de Talca, donde vamos a estar ministrando en la iglesia Familia y Refugio, y desde allí luego el día lunes vamos a estar partiendo, mañana lunes partiendo para la ciudad de Santiago. Así que, amados, damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que Dios nos permite estar utilizando estos medios para que podamos seguir estando juntos y compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Me gustaría que oremos un momento antes de comenzar, que tengamos una palabra de oración, que oremos todos juntos y pidamos al Señor que su gracia se derrame sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias en esta hora, que su palabra pueda venir a nuestro corazón de manera poderosa, impactar nuestra vida, fortalecer nuestra fe, y pueda su palabra hacer esa obra maravillosa que Dios quiere en cada uno de nosotros. Oramos, hermanos, oramos un momento, nos presentamos ante el Señor y pedimos a Dios que nos dé la sabiduría de lo alto, que nos dé su gracia, que nos dé la dirección del Espíritu Santo para poder realmente ser guiados a toda verdad y a toda justicia. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, en esta hora, porque nos permites estar con nuestros hermanos reunidos, cada uno en sus hogares, Señor, en sus lugares de trabajo, algunos de ellos. Señor, gracias porque nos permites llegar a cada una de las naciones, Señor, que están reunidas aquí en esta tarde. Señor, bendigo tu nombre en esta hora por permitirnos esta maravilla, Señor, de estar al mismo tiempo en dos lugares, ministrando tu palabra, llevando tu palabra, Señor, maravillosa, que edifica nuestras vidas, que transforma nuestra mente, que transforma nuestra conducta, nuestra vida, nuestra realidad, Señor, es transformada cuando tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Cuando presentamos ante ti, Señor, nuestra mente, nuestro corazón espiritual como tierra fértil, Señor, que retiene y comprende la palabra para ponerla en práctica, Señor, y vivir esa vida bendecida y victoriosa que tú tienes para cada uno de tus hijos. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos que están reunidos en esta hora en sus hogares, en cada uno de los lugares donde nos están viendo y escuchando, Señor. Bendigo, Señor, sus vidas y oro para que tu Espíritu Santo, Señor, venga en esta hora sobre cada corazón, sobre cada vida, Señor, sobre cada familia, y tu Espíritu Santo, Señor, pueda dar entendimiento y sabiduría de lo alto, Señor, a cada uno de tus hijos para recibir, Dios mío, tu palabra. Señor, derrama espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento en él, Señor, para que realmente, Dios mío, seamos alumbrados en nuestro entendimiento y podamos comprender tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros y para cada uno de los integrantes de nuestra familia. Señor, bendigo a tus hijos en esta hora. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ponemos en tus manos nuestro entendimiento, nuestra concentración, para que realmente, Señor, en esta hora tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, Señor, como un bálsamo. Bendícenos, Señor. Derrama tu gracia, derrama tu dirección. Espíritu de verdad, Espíritu Santo, trae fortaleza a nuestras vidas por medio de las Escrituras. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, para gloria de tu nombre. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes hoy una palabra muy especial. Seguramente algunos por ahí de los que se reúnen allí en Chile me han escuchado predicar esta palabra, pero es bueno a veces recordar lo que hemos aprendido de parte del Señor, y para aquellos que no lo saben, es bueno que recibamos esta directiva de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, de parte de su palabra. Recibamos esta palabra que vamos a compartir en esta noche, que es una palabra muy oportuna para momentos críticos en la vida, cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, cuando estamos pasando por momentos extremos, cuando ninguna solución se encuentra en esta tierra, cuando buscamos en todos los recursos a nuestro alcance la solución para nuestras situaciones de vida y no las encontramos. Es ahí cuando realmente Dios
En medio de ese desierto rodeado de escasez, Dios deja ver su abundancia y su gracia. Es en el desierto donde se conoce la gracia de Dios. Es en el desierto donde se conoce la dependencia de Dios, donde aprendemos a depender de Dios. Es en el desierto donde conocemos ese poder maravilloso celestial que es capaz de hacer caer maná del cielo, que es capaz de hacer que agua salga de la roca. Ese poder maravilloso está disponible allí en el desierto y muchas veces el Señor, aunque no es su perfecta voluntad que nosotros moremos siempre en el desierto, el Señor muchas veces permite que estemos atravesando desiertos en nuestra vida porque son los momentos que el Señor permite para que nosotros aprendamos ciertas cosas, aprendamos ciertos principios en nuestra vida espiritual, aprendamos a tener esa dependencia de Él, ¿sí? Algunos de ustedes han desarrollado saberes, han desarrollado inteligencias, han desarrollado sabiduría terrenal, algunos de ustedes son profesionales, avesados en distintas profesiones y cosas y se sirven de esa profesión para vivir de ella y lo bien que hacen. Pero hay momentos en la vida en que no nos alcanza ni la profesión, ni los recursos, ni el dinero, ni las finanzas, ni nada de lo que esté a nuestro alcance para solucionar ciertos temas o ciertos problemas de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender el principio que hoy vamos a comprender. Es comprender lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. No nos olvidemos que todas las cosas que han quedado escritas en la palabra del Señor han quedado allí para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los siglos, como dice la palabra del Señor. Es decir, que nosotros podamos considerar la Escritura para que podamos evitar los males que algunos de los que están escritos allí, algunos males que algunos hombres recibieron por no hacer la voluntad de Dios, nosotros podamos evitar esos males o podamos procurar los bienes, que significa poder obedecer estos principios y esta palabra que el Señor trae a nuestra vida. Así que antes de entrar en la Escritura, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, a mí me gustaría compartir con ustedes primero lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1 precisamente, la palabra del Señor dice allí de esta manera. Esta palabra, Hechos de los Apóstoles, fue escrita por Lucas, ¿sí? Lucas. Y Lucas escribe de esta manera. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando Lucas le dice a su amigo Teófilo, en el primer tratado, te conté todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? No nos olvidemos de este detalle. Lucas fue por excelencia el historiador de los escritores de los evangelios. Él fue el que puso en orden todas las cosas de forma cronológica, todos los hechos de la vida de Jesús en forma cronológica. Lucas fue ordenando acerca de la vida de Jesús, todas las cosas en orden en este evangelio que nosotros ha llegado a nuestros días con este nombre precisamente, el Evangelio de Lucas. Este es el tratado al cual él se refiere aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando le dice a su amigo Teófilo que recuerde lo que le enseñó en aquel primer tratado, ¿sí? En lo que nosotros conocemos como el libro del Evangelio de Lucas. Muy bien, en ese primer tratado le dice Lucas a Teófilo, te conté todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, una persona inspirada por el Espíritu Santo para poner en orden todas las cosas cronológicamente, una persona que vino a poner en orden de forma escrita la vida de Jesús, que inclusive los biblistas dicen que Mateo y otros evangelios fueron escritos en base a Lucas precisamente, por eso es que se llaman evangelios sinópticos. Lucas, Mateo y Marcos son evangelios sinópticos porque coinciden cronológicamente en los hechos y cada uno le aporta su punto de vista y la inspiración que el Espíritu Santo le dio a cada uno para el público al cual iba a ser dirigido ese evangelio. Ahora, cuando Lucas dice aquí que en el primer tratado le había puesto en orden todas las cosas, también le dice, te conté en ese primer tratado todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Por qué digo y hago énfasis en esto del orden cronológico y todo esto? Porque alguien que estaba hablando con tanto detalle acerca de las cosas que Jesús había hecho y lo que Jesús había enseñado, lo que Jesús había dicho, alguien que se había dedicado a poner las cosas en orden,
inspirado precisamente por el Espíritu Santo a poner las cosas en ese orden, no iba a descuidar algo tan importante como lo que dice aquí en este versículo. En este versículo dice, en el primer tratado te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No dijo las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a hacer, ¿sí? Y en eso es en donde quiero que prestemos mucha atención. Jesús enseñaba, pero antes de enseñar, hacía. Eso es lo que nos está diciendo este versículo, ¿sí? Antes de enseñar, Jesús hacía. O hacía y enseñaba, precisamente como dice el versículo, o hacía o enseñaba haciendo. ¿Sí? Todas estas son las interpretaciones que podemos tomar de este versículo. Es decir, cada vez que Jesús hacía algo, lo hacía con el propósito de enseñar a sus discípulos. Siempre que el Señor hacía algo, Él sabía que los discípulos estaban allí atentos y vigilantes, mirando lo que Él hacía, aún lo que Él decía. Todas las cosas, ellos prestaban atención, ¿sí? En todas las cosas que el Maestro hacía, porque todo era digno de atención. Jesús no abría su boca y tiraba palabras al viento. Jesús no hacía cosas porque sí, nada más, ¿sí? No, Jesús hacía las cosas de forma tan estratégica que podemos decir con absoluta claridad y convicción que Jesús todo lo que hacía y decía lo hacía con un solo propósito. Y ese propósito era que el nombre de su Padre fuera glorificado. Así que era muy importante entonces estar atento a los dichos y a los hechos de Jesús. Pero aquí Lucas nos dice primero hechos, luego dichos. Qué bueno, ¿no? Que podamos aprender esto hoy nosotros, la iglesia actual, la iglesia moderna, la iglesia después de 2000 años de aquel Jesús histórico, ¿sí? Que caminó en Galilea haciendo las cosas de esta manera. Qué bueno sería que nosotros hoy nos quedemos primero con esta enseñanza, que más vale hacer que decir, ¿sí? O hacer es más importante que enseñar muchas veces. Hacer es más importante porque nos da autoridad a nuestras palabras. Si nosotros hablamos y no hacemos, desautorizamos lo que decimos. ¿Me entienden? Ahora, si nosotros solamente decimos y no hablamos nada, aún así nuestra vida tiene autoridad, nuestra conducta es convincente, nuestra personalidad es convincente porque los hechos son coherentes con nuestra fe. Que es precisamente lo que el apóstol Pedro le dice a las mujeres incrédulas. En 1 Pedro 3.1, a las mujeres que tienen maridos incrédulos, mejor dicho, ¿sí? Allí les dice que que ganen a sus maridos sin palabras, por su conducta, ¿sí? A vosotras, mujeres que tenéis maridos incrédulos, ganad a vuestros maridos sin palabras, por vuestra conducta. Así que es muy importante que tengamos en cuenta esto. Jesús hacía para enseñar. Jesús hacía y enseñaba. Jesús lo que enseñaba, primero lo hacía, ¿sí? Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta para entrar en el pasaje de Mateo 14. Mateo 14 comienza relatando la muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes, ¿sí? el tetrarca, estaba celebrando una fiesta y entonces la hija de la mujer que él tenía danza delante de él y a él le agrada, ¿sí? lo que había visto, esa danza sensual de esta jovencita. Entonces llama a la joven y le dice, mira, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Y por consejo de la madre de esta jovencita, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Le pidió que le trajeran en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Tremendo. Juan el Bautista en ese momento estaba preso. No nos olvidemos que Juan el Bautista fue el profeta más grande de todos y no solamente fue quien vino a abrir el camino para la llegada del Señor Jesucristo, sino que además eran parientes cercanos con Jesús. Imagínense esta situación. En Mateo 14:9 dice que una vez que esta jovencita le pidió la cabeza de Juan el Bautista, el rey entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída, dice el versículo 11, fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo
Y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que habrá sido recibir esta noticia? Lo terrible que habrá sido para el Señor Jesucristo recibir esta noticia de que el profeta más grande conocido, su pariente cercano y amado, aquel que el Padre había enviado para preparar el camino delante de él y su llegada a Israel. ¿Imaginan ustedes lo que habrá sentido Jesús en ese momento cuando le dijeron, mira, te traemos noticias? A tu pariente amado, a este tremendo siervo de Dios que trajo este mensaje de arrepentimiento a Israel. Este hombre tan tremendo que ganó para el reino de los cielos cientos o miles de almas que fueron convencidas de pecado y llamó al arrepentimiento a Israel. Este hombre tan valioso que estaba recién comenzando en su ministerio. Podríamos decirlo de esta manera porque Juan el Bautista solamente predicó 6 meses. Imagínense, solamente 6 meses predicó. Solamente 6 meses dedicó su vida al ministerio de llamar a Israel al arrepentimiento. Y luego de 6 meses, esto le costó la vida. Imagínense ese momento para Jesús. Un momento en que un ser tan amado y tan importante en el reino de los cielos acababa de ser decapitado injustamente por pedido de esta pecadora que había pedido su cabeza. ¿Cómo nos podemos sentir en un momento así? ¿Cómo sentiríamos que se desgarra nuestro corazón, nuestros sentimientos? Entramos en un estado hasta de ira, quizás contenida, obviamente, porque Jesús no iba a hacer justicia por mano propia. Seguramente sintió la ira, el enojo por causa de la injusticia. Al mismo tiempo se le mezcló con la tristeza, se le entremezcló con sentimientos de impotencia, con desazón, con una cantidad de sentimientos internos que, cuando oyó Jesús semejante noticia, dice el versículo 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí. Se apartó de allí, en una barca, a un lugar desierto y apartado. Se apartó Jesús, se fue Jesús. Se fue Jesús, no quiso estar allí con la gente. No quiso estar, es lo más lógico y natural. Allí vemos a ese Jesús humano, ¿sí? Vemos a ese Jesús con un corazón tierno, con un corazón humano, con un corazón sufriente, con un corazón como el nuestro. Ahí vemos a este Jesús que en un momento tan terrible como este, está haciendo exactamente lo mismo que quizás haríamos nosotros, ¿sí? De apartarnos, queremos estar solos. Es un momento que no lo queremos compartir con nadie porque el estar solo en el desierto, al estar solo en el desierto existe la posibilidad al menos de hablar con el Padre y de buscar el consuelo en Dios en ese momento tan difícil y tan terrible. Tan difícil y tan terrible. Jesús pudo haber pedido en ese momento, si quería, legiones de ángeles que vinieran a actuar en contra de este Herodes terrible y de esta mujer. Sin embargo, Jesús silenció su boca, se apartó al desierto y fue seguramente allí al desierto a algún lugar donde poder encontrarse con aquel que lo podía consolar, su Padre. Fue a buscar consuelo a un lugar desierto y apartado. Ahora, el texto dice, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. La gente lo siguió. Allí donde Jesús se apartó, allí donde Jesús fue. De pronto, la gente poco a poco lo fue siguiendo hasta llegar al lugar donde él había buscado para apartarse y estar a solas, buscando el consuelo de su Padre. En una situación tan tremenda y tan difícil, si alguno de ustedes ha perdido algún familiar querido, algún ser amado, y sabe lo difícil que es
recibir consuelo, sabe lo difícil que es mantenerse firme frente a las situaciones de la vida que continúan a partir de la separación con un ser amado. En un momento así, uno no solamente no quiere ver a nadie, uno no solamente, en el caso de aquellos que participamos en el ministerio y atendemos personas y demás, en momentos difíciles no queremos estar con la gente, porque inclusive en ese estado hasta le podemos hacer daño a las personas. Sin embargo, Jesús se apartó, dice, y el texto bíblico nos dice que el Señor se apartó a un lugar desierto donde la gente lo siguió, pero la gente lo seguía a Jesús por un interés particular. La gente seguía a Jesús, dice San Juan 6.1. Quiero que lea conmigo, por favor, San Juan 6.1 y 2. Allí dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. ¿Sí? Es decir que la pregunta es, ¿por qué la gente seguía a Jesús? La gente no siguió a Jesús para consolarlo. La gente no siguió a Jesús para ir a abrazarlo en ese momento. La gente no siguió a Jesús para ir a contenerlo con un abrazo consolador. La gente no buscó a Jesús en ese momento ni le siguió al desierto para darle u ofrecerle algo para ese momento tan tremendo de desconsuelo que estaba viviendo Jesús. La gente le seguía porque él hacía señales con los enfermos. Los enfermos eran sanados cuando Jesús estaba con la gente. Y por este motivo la gente lo seguía. Por ese motivo lo seguía. Ahora, acabamos de leer el libro de Juan, donde nos dice que la gran multitud lo seguía porque veían las señales que hacía él en los enfermos. Ahora podríamos decir, bueno, pero eso fue quizás en otro momento, o Juan lo vio de otra manera, no sé. No, miren, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Mateo 14 dice que la gente lo siguió, ¿sí? Y vamos a ver por qué estamos hablando de lo mismo. El versículo 14 del mismo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Se da cuenta? Es decir, el Señor sabía que lo seguían por eso. El Señor sabía que habían necesidades en estas personas que habían llegado allí al desierto donde él estaba. El texto dice, saliendo Jesús vio una gran multitud. Saliendo Jesús. Si dice saliendo, quiere decir que estaba en algún lugar bastante reservado. Allí en el desierto, quizás, no sé, detrás de algunas rocas, en alguna especie de cueva, debajo de la sombra de algún árbol, en algún lugar donde él estaba a solas. Y cuando él sale de ese lugar donde se había metido para buscar la consolación de su padre, cuando él sale al público, se encuentra con una gran multitud de personas enfermas. Y Jesús dice que tuvo compasión de ellos. La palabra dice que Jesús tuvo compasión de ellos. La palabra compasión, fíjense qué es lo que significa precisamente para que podamos de alguna manera figurarnos lo que sintió Jesús cuando vio la multitud. No se olvide que Jesús estaba con el dolor, Jesús estaba con la aflicción, Jesús estaba con toda la angustia allí guardada en su corazón. Recién había llegado allí, la gente lo había seguido. Todavía quizás Jesús no había tenido tiempo ni de derramar su corazón delante del Padre, ni de llorar. Sin embargo, Jesús sale, se encuentra con esta gran multitud y tiene compasión de ellos. La palabra compasión significa sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Eso es lo que significa la palabra compasión. La palabra compasión, sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. ¡Wow! ¡Qué capacidad la de nuestro Dios, la de nuestro Señor! ¡Qué capacidad! Luego de estar atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, uno de los momentos más terribles emocionalmente hablando de su vida, después de estar atravesando esa situación, Jesús mira a la multitud
y tiene compasión de ellos. Y la compasión no es un sentimiento de lástima. La lástima no hace nada. Cuando una persona siente lástima por otra, tiene un sentimiento obviamente de pena por lo que a otro le pasa, pero no hace nada. No hace nada. La lástima no lleva a la acción. En cambio, la compasión efectivamente es pena por el dolor del otro. Es sentirse identificado, tener empatía con el que está sufriendo y dejar de lado su situación. Jesús deja de lado su dolor, Jesús deja de lado su angustia, Jesús deja de lado su desconsuelo y sale entendiendo que entre toda esta multitud había muchos que de ellos estaban enfermos, sufrientes, dolientes, y Jesús sale teniendo compasión de ellos y los sana. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandioso el corazón de nuestro Señor! A veces he escuchado personas que dicen, mire, yo no le pido a Dios porque Dios debe estar muy ocupado con sus cosas, sus problemas, tiene tantos problemas en el mundo que para atenderme a mí, lo mío es mínimo, ¿sí? Hermanos queridos, nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es omnisciente, es omnipresente y omnipotente. Nuestro Dios tiene estos atributos maravillosos que hacen de Él un ser que puede estar en todo lugar, en todo tiempo, saberlo todo y poderlo todo. Así que no hay nada que nosotros podamos pedirle a Él que sea más grande que Él y su poder. Él es capaz de atendernos a todos, en todo lugar de la tierra, al mismo tiempo. Así que no olvidemos estos atributos de Dios y este corazón de Dios manifestado en carne en la persona de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que Dios siente. Lo que sentía Jesús era lo que su Padre sentía por los enfermos. Por eso tuvo compasión de ellos y los sanó. Qué maravilloso corazón el de nuestro Señor. Cuando anochecía, dice el texto, el versículo 15, cuando anochecía, imagínense todo el día atendiendo gente, después de tremendo día, cuando ya caía la noche, versículo 15 dice, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Despide a la multitud. El lugar es desierto, es decir, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, aquí no hay de dónde ellos puedan sacar alimentos de algún lugar. El lugar es desierto, hay soledad, están desprotegidos, no hay provisión. El lugar es peligroso, hay peligros de muerte en el desierto y más aún en la noche. Están sedientos, están hambrientos, están débiles. Gran multitud, miles de personas en ese estado allí en el desierto. Y la hora ya pasada. Ya se hizo tarde para buscar solución para la situación que ellos estaban allí atravesando de hambre, de debilidad, quizás física ya a esa altura del día. Imagínense la glucemia por el piso, medios desmayados y medios mareados ya, todo el día estando allí con el Señor, viéndolo a Jesús sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, y seguramente que les habrá entregado algún mensaje, alguna palabra en ese momento. Ahora, ante esta situación, preocupante humanamente hablando, obviamente, humanamente hablando uno ve esa cantidad de personas y lo que hicieron los discípulos es lo que hubiese hecho cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros habríamos actuado de la misma manera, teniendo compasión también de ellos y dándoles ya la despedida para que pudiesen regresar a sus hogares y poder alimentar a sus niños, a sus hijos, a todos los que estaban allí. Entonces Jesús, en ese momento que ellos le proponen despedir a la multitud, no se olvide que Jesús hacía y enseñaba, ¿sí? Atento a esto que es lo primero que entendíamos al principio de este mensaje. Jesús hacía y enseñaba. Jesús hacía y enseñaba. Todo lo que él decía y hacía era dicho y hecho con propósito. Amén. Y siempre para glorificar al Padre. Gran escuela eso, ¿no? Gran escuela. Que nosotros podamos aprender estos principios es maravilloso. Muy bien, ahora resulta que el verso 16 dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. No tienen necesidad de irse.
dadles vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para darle de comer a una multitud de personas tiradas allí en el desierto? Una multitud de gente que, si bien estarían felices de estar con el Maestro y de haber sido testigos del poder de Dios en la sanidad de tantos enfermos ese día, seguramente que el corazón estaría lleno de alegría, pero el cuerpo estaría debilitado por el hambre y la sed. ¿Cómo es que ahora Jesús, habiendo ido de forma improvisada al desierto, a ese lugar apartado, es decir, que ni siquiera sus discípulos tuvieron tiempo de preparar este viaje para ir a aquel lugar, sino que hasta los discípulos estarían pasando hambre a esta altura de la noche, ¿sí? Hasta los discípulos estarían deseosos de regresar a la ciudad para poder comer algo, y en ese momento el Señor les sale con esta respuesta: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. ¿Por qué Jesús les dijo semejante cosa? ¿Por qué Jesús les dice esto? Juan, capítulo 6, verso 5 y verso 6 nos revela qué había en el corazón del Señor Jesucristo en ese momento. El verso 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Fíjense, Jesús, en esta ocasión que cuenta Juan, le pregunta a Felipe: a ver, Felipe, mira, ¿dónde podemos comprar pan para que coman estas personas? ¿Sí? Esperando a ver qué respuesta le iba a dar Felipe. Pero esto lo decía para probarle. O sea, el propósito del Señor en ese momento era probar a Felipe. En principio, al que estaba probando allí en forma directa era Felipe. Lo estaba sondeando, lo estaba midiendo, lo estaba probando a Felipe, estaba viendo a ver cuánto había causado su enseñanza en Felipe, cuánto había causado en él fe, cuánto había causado, lo estaba midiendo. Entonces, él le dice esto y al mismo tiempo que lo estaba probando, él se lo dice porque también había otro propósito detrás de eso, porque él sabía lo que iba a hacer, él sabía lo que iba a pasar más adelante, él sabía lo que iba a suceder con los panes y los peces que le iban a presentar en ese momento. Y como él lo sabía, él sabía todo, lo que iba a hacer, lo que iba a suceder, y también los puso en aprieto a los discípulos para ver cómo reaccionaban frente a una situación extrema como esta, una situación imposible. Nadie puede darle de comer a esta cantidad de gente, a esta multitud de gente, que más tarde vamos a ver que eran 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando de una multitud, no menos de 15.000 personas que estaban allí en el desierto escuchando a Jesús. No menos de 15.000 personas. ¿Se imagina? Un estadio lleno de gente, 15.000 personas allí alrededor de Jesús, viendo y escuchando las obras del Señor. Pero en ese momento el Señor, a pesar del dolor, la aflicción, lo que había significado ese día tan terrible para él por la pérdida de su pariente Juan el Bautista, el Señor tiene compasión de los enfermos y el Señor no deja de lado su profesión de docente, ¿sí? Como maestro y rabí. Él en ese momento decide seguir enseñándole principios a sus discípulos. Entonces comienza con esta pregunta, preguntándole a Felipe: a ver, ¿qué hacemos, Felipe? ¿Qué hacemos aquí? ¿Compramos pan? ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Sí? Es decir, cuando tú tienes problemas, cuando hay problemas grandes, difíciles de solucionar, cuando hay problemas extremos como estos, mira, ponte tú en el lugar de Felipe. Imagínate tú teniendo 15.000 personas delante tuyo y el Señor te pregunta a ti: ¿cómo solucionamos ese problema? La gente tiene hambre, la gente tiene necesidad. Estamos en una situación extrema y los recursos no alcanzan. No tienes recursos ahí, recursos me refiero no de dinero, sino pan. No hay recursos alimentarios, nutritivos para darle a esta gente. ¿Qué hacemos, Felipe? Ahora, el Señor lo dijo pensando también, no solo para probarlo, sino para también sabiendo lo que él iba a hacer más adelante y lo que le iba a enseñar a sus discípulos. Porque Jesús no tenía problemas financieros. Eso está comprobado, ¿sí? En Lucas 9:13 dice: él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, esto lo estamos leyendo ahora en el Evangelio de Lucas, ¿sí?
por eso estos son sinópticos, son comparativos, y le dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y dos pescados. 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Fíjense lo que les proponen los discípulos. A no ser que vayamos nosotros. Pero en otro evangelio dice, pero ya era tarde para ir a comprar. O sea, había problema de horario, ya anochecía, ¿sí? Y el problema no era ir a comprar, sino que ya era tarde. Ya estaba anocheciendo, pero había con qué comprar. Jesús no tenía problemas financieros entonces, ¿sí? Algunos dicen, pero ¿cómo si el Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza? Una cosa es una alegoría, una cuestión simbólica, una cuestión figurada, y otra cosa es la realidad. Jesús tenía dónde recostar su cabeza. Jesús tenía casa, aparentemente, y casi podríamos decir evidentemente, porque dice Marcos 2.1, que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Sí? Se oyó que estaba en casa. Entonces, ¿por qué digo aparente? Porque aquí cuando uno lo lee, dice, bueno, sí, dice, se oyó que estaba en casa, pudo haber sido en la casa de Pedro, en la casa de algún amigo, en la casa de algún discípulo, ¿sí? No dice que era la casa de Jesús, ¿sí? Ok, perfecto, el versículo se lo puede leer de esa manera y aparentemente dice que Jesús tenía casa. Bien, pero si leemos Juan capítulo 1, verso 37 al 39, dice así, le oyeron hablar los 2 discípulos de Juan Bautista, y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Esa fue la pregunta. ¿Dónde vives, Maestro? Les dijo Jesús, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía, vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Era tarde. ¿Sí? Entonces, Jesús no tenía problemas financieros. Jesús estaba más que bendecido. Jesús estaba muy bendecido financieramente. Y ahora vamos a poner un sello que pruebe esto que estoy diciendo. ¿Sí? Dijeron, podemos ir a comprar pan por 200 denarios. O sea, ese día lo que había en bolsa, ¿sí? Lo que tenían en su bolsita, en su tesorería, eran apenas 200 denarios. Bien, si nosotros lo decimos y mencionamos de esta manera, 200 denarios, no nos dice mucho, porque 200 denarios para nosotros no significa nada debido a que nosotros no manejamos esa moneda. Pero si nosotros leemos en el libro de Juan 6:7, vamos a recibir información acerca de esto. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sí? O sea, aparentemente esto es lo que había en bolsa, como les digo, 200 denarios, y Felipe ya había hecho la cuenta. Con 200 denarios repartidos sobre estas miles de personas, no alcanza para nada. Poner 5.000, 15.000 personas, así los dividiéramos en solo 5.000 varones, no alcanzaría para mucho. 200 denarios. Muy bien. Un denario, según Mateo 21, era lo que se pagaba por una jornada de trabajo. 21 de Mateo dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña. Eso era lo que se estilaba pagar, un denario por día, ¿sí? Entonces, si trajéramos esta historia a la actualidad, si la traemos a este tiempo y sacamos la cuenta por lo que hoy sería un denario, sería un jornal, un día de trabajo, ¿ok? Un promedio aquí en la Argentina, como para que tengamos una idea más o menos, un promedio de un sueldo de unos 25.000 pesos, promedio más o menos aquí en la Argentina, de 25.000 pesos mensuales, dividido 24 días de trabajo mensual, nos daría 1.041 pesos diarios. ¿Sí? Eso sería un denario. El valor de un denario sería 1.041 pesos diarios. Si multiplicamos 1.041 pesos por 200, que eran los denarios que habían en la bolsa aparentemente de Jesús, nos da un resultado de 105.400 pesos. 105.400 pesos. ¿Sí? 105.400 pesos. Eso era el dinero que había en la bolsa de Jesús. 1.041 por 200. Estamos bien, ¿no? ¿Estamos correctos ahí? 1.041 por 200 nos daría 105.400. ¿Estamos bien? Sácame la cuenta, rapidito ahí.
1041 por 200. ¿Qué resultado nos da? Perdón, 208.200. Me parecía que estábamos ahí. 208.200 pesos. ¿Ahí estamos? Ok. Ahora, si dividimos 208.200 pesos en 60, que es el valor del dólar aquí en la Argentina, para que todos los que están escuchando ahora este mensaje se den una idea, lo traducimos a dólares, serían 3.470 dólares en la bolsa de Jesús. 3.470 dólares, ¿sí? Eso era lo que había en ese momento en la bolsa de Jesús. Así que tan pobre no era, ¿sí? Como se dice a veces. Jesús no tenía problemas financieros, tenía dinero para comprar. Obviamente que para atender a 15.000 personas ese dinero tampoco estaría alcanzando. Si lo dividiéramos solamente por 5.000, nos daría más o menos 41 pesos argentinos con 64 centavos. ¿Sí? O sea, no es tanto tampoco. En pesos chilenos serían un aproximado de 3 millones de pesos chilenos, 3 millones y medio aproximadamente, lo que tendría Jesús en su bolsa en ese momento. ¿Sí? Creo que estamos sacando las cuentas más o menos bien. Bien. Entonces, dinero había, Jesús no era pobre, pero el tema no era la pobreza en ese momento o el dinero para comprar el pan, sino que era tarde. ¿Sí? Solamente quise que nos sacáramos de paso ese mito que hay muchas veces de que Jesús no tenía ni qué comer. No es tan así. Jesús no solamente tenía él para comer, sino que además de su ministerio vivían aproximadamente 35 personas, los 12 discípulos más sus familias. ¿Sí? Alrededor de 35 personas se dice que eran los que acompañaban a Jesús en su ministerio todos los días. Así que había que tener dinero abundante para poder sostener 35 personas. Muy bien. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando Jesús les pone este reto frente a ellos. Dadles vosotros de comer. Que nadie se vaya. Que nadie se retire porque quiero que ustedes les den de comer a ellos. El versículo 17, estamos en Mateo 14, ese es el texto central que estamos usando. Mateo 14, 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. En San Juan 6:8 y 6:9 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Sí? Estamos leyendo los evangelios sinópticos, comparando un evangelio con el otro. Vemos cómo se completan la historia, ¿sí? A través de estos evangelios. Muy bien, entonces aquí vemos que Andrés agrega este comentario diciendo, ¿qué es esto? Esto no sirve para nada. ¿Sí? Miró los 5 panes y los 2 pececillos y se preguntó, ¿pero qué es esto? Esto no sirve, no alcanza, esto no sirve para nada, esto es ínfimo para lo que tenemos que alimentar. Entonces Jesús en el verso 18 dice, Él les dijo, traédmelos acá, a los 5 panes y a los 2 pececillos. Y ahí es cuando comienza la escuela del Maestro. Ahí es cuando la escuela del Señor comienza a funcionar para los discípulos y para nosotros también en esta hora. Quedémonos con esta tremenda enseñanza que vamos a recibir a partir de este momento directamente del Señor Jesucristo. Dice verso 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos. 15.000 personas aproximadamente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bien. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? No se olvide lo que hizo Andrés. ¿Sí? Hemos ido viendo todo lo que pasaba en los distintos evangelios para tener el cuadro más completo. Andrés vio y midió, humanamente hablando, la gran multitud delante de él hambrienta. Esa gran multitud lo que representaba era un gran problema, una situación extrema, imposible de solucionar
con 5 panes y 2 peces. Imposible, no se puede, es imposible, es matemáticamente hablando, no se puede. 5.000 varones hambrientos más sus esposas y los niños, 15.000 personas aproximadamente sufriendo de hambre en aquel lugar. ¿Qué hacemos con esos pequeños pancitos y esos pececitos en sus manos? Nada, nada, no había ni para empezar, según la medición que hizo Andrés. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?, dijo Andrés. Sin embargo, fíjense lo que hizo Jesús. Cuando nosotros, el texto dice que Jesús bendijo, ¿sí? Bendijo. Cuando nosotros bendecimos, ¿qué significa bendecir? Para reducirlo a un significado sencillo, bendecir es decir bien de algo o de alguien. Decir bien es bendecir. Maldecir es decir mal de alguien o de algo, ¿sí? Entonces aquí Andrés vemos que él maldice, entre comillas, maldice la escasez que tenía en sus manos. Maldice, habla mal de lo que tenía en sus manos. Mide su escasez, mide el gran problema y dice, es imposible, ¿de qué sirve esto? Esto no sirve para nada, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? ¿Cuántas veces no te has encontrado tú en situaciones como estas? Situaciones extremas donde ves tu problema, ves tu situación, ves por delante un gran desafío o un gran reto, ves por delante una situación extrema, un problema imposible de solucionar y miras tus recursos, buscas en tus recursos personales, intelectuales, tecnológicos, financieros, en todo lo que tú necesitas para solucionar ese problema y te encuentras que tienes poca cosa o nada. No tienes nada, tienes poca cosa en tus manos y dices, ¿y esto para qué sirve? Y lo miras como poca cosa y despreciable, de forma despreciable. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto que maldecimos lo poco que tenemos en nuestras manos para solucionar ese gran problema que tenemos por delante? Ponemos los ojos en el problema y ponemos los ojos en la escasez de nuestros recursos. Presta atención, por favor, estoy cerrando con esto. ¿Ponemos los ojos en el problema o ponemos los ojos en los escasos recursos? Eso es lo más natural, es lo más humano que se nos ocurre hacer en momentos así. Ahora Jesús enseñó que debemos funcionar de otra manera, que cuando tenemos un gran problema adelante, un gran imposible, un gran desafío, un gran reto por delante, cuando tenemos una gran situación extrema delante de nuestros ojos, y al mirar y considerar lo poco que tenemos en nuestros recursos para solucionar ese problema, Jesús nos enseña con este pasaje bíblico a que los ojos no hay que ponerlos en ese momento cuando tú ya mediste todo y te das cuenta que humanamente es imposible cambiar esa situación. No hay que seguir enfocado en el problema, ni hay que seguir enfocado en la escasez, porque eso te llevará a maldecir tu situación. Tienes que sacar tus ojos de tu escasez y del problema y tienes que levantar los ojos al cielo. Y cuando levantes tus ojos al Padre, cuando levantes los ojos a la fuente de toda provisión, no maldigas, no te quejes, bendice. Bendice a Dios, ante todo y sobre todo. Bendice lo poco que tienes en tus manos. Bendice y no maldigas. Habla bien de lo que tienes en tus manos, porque Dios es capaz de con poca cosa hacer grandes cosas. ¿Recuerdas cuando Moisés tenía ese gran problema de cómo iba a sacar a Israel de Egipto? Dios le dijo, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés miró así, tengo una vara, Señor. ¿Qué hago con esta vara? Bueno, con esa vara vas a abrir las aguas del Mar Rojo y mi pueblo va a pasar en seco por ahí, no te preocupes. ¿Sí? Es decir, Dios tomó algo insignificante, algo tan insignificante como una vara seca, y la utilizó para hacer ese tremendo milagro. Jesús en este momento le estaba diciendo a sus discípulos y a esas 15.000 personas, el Dios de Moisés es nuestro mismo Dios. Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tú levantas los ojos al cielo y bendices a Dios y bendices tu situación y bendices aún tu escasez,
Dios puede bendecirte con multiplicación, hacer un milagro extraordinario y tú puedes solucionar ese gran problema extremo, lo puedes solucionar de punta a punta y no solamente solucionarlo, sino que además hasta te va a sobrar recurso, hasta te va a sobrar. Dice la palabra de Dios que 12 cestas llenas resultaron como, luego de haber alimentado a todo el mundo, resultaron sobrando 12 cestas llenas de pedazos de peces y pan. Algo nos dice ese número, ¿no? En la Biblia el número 12 aparece siempre cuando habla del gobierno de Dios. El número 12 tiene que ver con gobierno, habla de gobierno, del control de Dios sobre las situaciones humanas, del control y el gobierno de Dios sobre toda circunstancia extrema, humana e imposible para nosotros. Dios tiene siempre el control. Así que, amado hermano, en esta hora yo te invito a que levante los ojos al cielo. Yo no sé lo que estás pasando, yo no conozco todas las situaciones de todos nuestros hermanos en las naciones. No sé qué está sucediendo en tu vida, en tu familia. Conozco quizás algunas situaciones solamente que nos llegan como pedidos de oración, pero no hace falta ni siquiera que nos pidas oración hoy. Tú mismo puedes imitar al Maestro. Tú mismo, como buen discípulo, puedes imitar al Maestro. Toma la escasez que tienes en tus manos, mira al cielo, pero no para quejarte. Mira al cielo y bendice. Dale gracias al Padre por la gran bendición que Él ha puesto en este día delante de ti. Esta gran bendición, porque los desafíos son bendiciones, los retos son bendiciones que Dios pone para que tú crezcas, para que tú le conozcas a Él, para que tú conozcas su poder, para que tú conozcas que Él en el desierto puede derramar gracia y poder sobre tu vida. Si todo te falta, si nada te alcanza, si hay un imposible delante de ti, amado, saca los ojos del problema, saca los ojos de tu escasez y pon tus ojos en Jesús en este día. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos 12:2. Saca tus ojos del banco, saca tus ojos del prestamista, saca tus ojos de la tarjeta de crédito, saca tus ojos de la medicina, de la ciencia médica que quizás te está ofreciendo alguna esperanza o ya no te pueden dar esperanza. Saca tus ojos de eso, no te quejes de nada, dale gracias a Dios y dedica a Él lo poco que tienes o lo nada que tienes, dedícalo a Él en oración y pide su bendición sobre lo poco que tienes y deja en las manos del Señor este problema y vas a ver cómo la multiplicación de su gracia sobre tu vida va a traer recursos abundantes para suplir toda situación faltante en ti. Mi Dios, pues, os suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo. Te invito a creer, amado. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Oremos al Señor y demos gracias por esta palabra. Demos gracias al Señor por esta palabra y nos despedimos ya con este mensaje, con estas palabras. Nos despedimos hasta el próximo domingo. No se olviden, el próximo domingo tenemos la visita. Va a venir a ministrarnos la palabra del Señor nuestra hermana Katy de Washington, la directora de nuestro Ministerio de Oración, Sacerdocio Real, va a estar ministrándonos la palabra del Señor, esta sierva de Dios tremenda que el Señor nos ha regalado en nuestro Ministerio de Oración. Ella va a estar compartiendo con cada uno de ustedes un mensaje de fe, de esperanza, de amor, de edificación, como siempre lo sabe hacer. Oramos al Señor. Padre del cielo, en el nombre de Jesús en esta hora, te damos gracias, Señor, por esos imposibles que se han presentado en nuestro camino en la vida, por esos problemas extremos, por esas situaciones límites, Señor, que se han presentado en la vida de nuestros hermanos, de todos los que nos están escuchando. Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy gracias por la obra maravillosa de poder que vas a hacer en cada uno de tus hijos, aquellos que se atrevan en este tiempo a dar gracias por la situación que están viviendo y aquellos que se atrevan a levantar los ojos al cielo, a la fuente de toda gracia y de toda provisión. Señor, yo bendigo a mis hermanos y oro, Señor, para que sus ojos sean alumbrados y puedan ver, Señor, que en este momento lo que está sucediendo es un propósito de Dios. Así como Jesús tenía un propósito en ese momento específico, tenía propósito, Él sabía lo que iba a hacer después. Señor, también tú sabes lo que vas a hacer en cada una de nuestras circunstancias, en cada uno de nuestros problemas, en cada una de nuestras situaciones límites, Señor, que nosotros no podemos solucionar. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. Está en ti el poder
poder, la gracia, Señor, y la gloria para derramarla sobre cada uno de nosotros. Padre, bendigo a tus hijos, Señor, con toda bendición de lo alto, Señor, se derrame sobre tu pueblo en esta semana y la gloria de Dios se manifieste en cada uno de ellos, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga, amado. Dios te bendiga mucho, familia. Nos vemos entonces de este domingo al próximo. Estamos compartiendo la segunda parte de este mensaje, que ya verás cómo el Maestro, realmente nuestro Maestro Jesús, es el mejor de todos, el Maestro de los Maestros. Dios te bendiga, bendiciones, bendiciones para todos. Chau, chau, bendiciones.